Estábamos hablando el día de ayer acerca de los sistemas de información, cómo se considera, bueno, cualquier cosa que nosotros tengamos, pues, una forma de hacerlo o un método para hacer algo, a eso se le va a llamar sistema. Dijimos también que un sistema puede ser informático o puede ser manual. Para la clase nos vamos a enfocar en los sistemas de información automáticos o informáticos, ¿sí? Donde se utiliza ya un equipo de cómputo o cualquier otro equipo electrónico que permita tomar datos, o sea, tener una entrada de datos, poderlo procesar y tener una salida. Que dijimos que esos eran los tres elementos principales de un sistema de información. ¿De acuerdo? Aquí los tenemos en la pantalla. Esos elementos están interrelacionados entre sí, así como dice la definición de lo que es un sistema de información. Bueno, también vimos lo que era dato, lo que era información, y ya en su conjunto, que es un sistema de información. Ayer nos quedamos con un ejemplo, pues para que vean que no solamente esto se aplica a lo tecnológico, a lo electrónico, sino que se aplica pues a cualquier cosa que nosotros tengamos por realizar o tengamos algún proceso que tengamos que seguir, pues para poderlo llevar a cabo. Ayer decíamos, si vamos a hacer un pastel, bueno, ¿cómo podríamos nosotros en ese sistema de la elaboración de un pastel, como puede ser cualquier otro producto, cuáles o cómo identificaríamos cuáles son los elementos que conforman un sistema de información? Por ejemplo, la entrada, el procesamiento y la salida. Ayer creo que nos quedamos hasta aquí. Esos son ingredientes que nos van a servir para hacer el pastel. Si se fijan, los ingredientes por sí solos, pues no me dicen nada, ¿no? Yo puedo ver que hay azúcar, azúcar glass, harina, huevo, canela, eso negro que está ahí, no sé qué sea, un batidor, creo que son trapos para limpiar. Bueno, son varias cosas que están ahí, pero que por sí solas, bueno, quizá pues no me dicen mucho acerca de lo que yo quiero obtener. Pero bueno, se supone que son ingredientes para elaborar un pastel. Eso sería mi entrada de datos, o sería la entrada de los elementos que se van a procesar. Ahora, ¿cuál sería el procesamiento? ¿Cuál sería el proceso que deben de seguir esos elementos para poder llegar a un resultado final? Pues bueno, ahí hay que batirlos, ¿no? Ahí hay una persona que está pues batiendo los ingredientes, mezclándolos, pero si se fijan, cuando hacemos, no sé, un pastel, seguimos una receta, seguimos ciertos pasos para poder elaborarlo, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es la entrada de datos, que esos pueden ir desordenados, pero al momento de procesarlos, siempre tiene que haber un orden. No es lo mismo que yo ponga primero quizá la harina y luego la bata la harina y luego al final ponga el azúcar, sino que debe llevar un proceso, siempre, un caminito a seguir, para finalizar con el producto terminado, que es un pastel. ¿Sí? Si se fijan, lo que yo obtengo como salida, pues no se parece nada a lo que tengo como entrada. Gracias a un proceso que se hizo, yo pude obtener ese resultado. Con la información es lo mismo. ¿Sí? Los datos me pueden no decir nada, pero cuando yo los proceso, ya me pueden dar información, ya me pueden dar un resultado que me pueda ser útil a mí. Y aprovecharlo, pues para cualquier cosa que yo ocupe esa información. ¿De acuerdo? Así lo pueden, así lo pueden ustedes, pues aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, la fabricación de un mueble. Entra materia prima, la materia prima se tiene que procesar también con un orden y la salida sería pues el producto terminado, un mueble o cualquier otro elemento que estemos elaborando. En los negocios, por ejemplo,
Eso se aplicaría, por ejemplo, a un pastel, a elaborar un producto, ¿sí? Pero en los negocios, ¿cómo se aplicaría esto? Bueno, en un negocio, si yo quisiera hacer, no sé, llevar a cabo mi negocio, o sea, llevar a cabo mi empresa o plantear mi empresa, primeramente necesito una entrada, ¿sí? En este caso, una entrada para poder hacer un negocio, pues sería la inversión. Si yo no hago una inversión, ¿sí? Pues no voy a poder hacer mi negocio final. Imagínense que yo quiero vender, no sé, yo quiero hacer una empresa que elabore igual algún producto, pero esa empresa para que se pueda establecer necesitamos primero de una inversión. Inversión que puede venir por muchos medios, ¿sí? Una inversión que puede venir por un préstamo, por fondos propios, no sé. Pero el chiste es de que comienza con una inversión. Ahora, de nada me sirve tener un montón de dinero si yo no tengo una planeación, ¿sí? En los negocios siempre hay que hacer planeación y esa planeación nos va a llevar a un resultado que en este caso, si la planeación fue buena, pues va a ser exitosa, ¿sí? Y el procesamiento dentro de eso sería precisamente la planeación, desde la idea que tengo, cómo voy a llevar a cabo esa idea, cómo lo estoy planeando, hasta llegar al éxito que viene siendo la salida, el producto final de mi negocio. ¿De acuerdo? Aquí lo que quiero que quede claro es de que entran datos en desorden, el procesamiento los va a ordenar y la salida ya es la obtención de información que me va a ser útil a mí como empresa para ser más competitivo. Y al ser más competitivo, pues voy a tener más beneficios. Y quizá voy a tener más entrada de datos para procesar los más datos y tener más salidas. ¿De acuerdo? Ahora, un sistema de información, podríamos decir que ahí termina. Tenemos una entrada, un procesamiento y una salida. Ya tenemos el resultado. Pero esa salida que tenemos puede ser la entrada de datos para otro sistema, ¿sí? O sea, pueden estar interconectados muchos sistemas con lo que viene siendo la salida y la entrada. La salida de un sistema es la entrada para otro. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en sistemas de información que contienen módulos. Por ejemplo, yo puedo hacer un sistema de información tipo empresarial, como un ERP. ERP significa Enterprise Resource Planning, o planeación de recursos de la empresa, ¿sí? Al cual yo le puedo ir agregando módulos. Por ejemplo, el módulo de almacén, el módulo de ventas, el módulo de logística, el módulo de contabilidad, ¿sí? Se van acoplando los módulos, pero siempre algunos de ellos van a compartir la salida para servir como alimento o como entrada a otro sistema de información, ¿sí? Y bueno, sin embargo, dijimos que los tres elementos primordiales o principales de un sistema de información son entrada, proceso y salida. Son los mínimos que puede tener, ¿sí? Y los primordiales. Pero si le agregamos otros dos componentes a un sistema de información, ya podemos hacer mucho más útil a ese sistema. Esos componentes son la retroalimentación y el control. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una entrada, un proceso y una salida, ahí termina, ¿sí? Imagínense que yo tengo, a ver, el SIUP. Imagínense que el SIUP fuera un sistema en el que yo como maestro pongo la calificación, se va a hacer un proceso para sacar, por ejemplo, el promedio y me va a aparecer en pantalla el promedio de cada uno de ustedes. Pero al momento de apagar la computadora, pues se va a perder, ¿no? Tiene que haber por ahí otros elementos que estén involucrados. En este caso, vamos a comenzar con estos dos, retroalimentación y control. Un sistema es mucho más útil y más efectivo si dentro de lo que vienen siendo sus procesos tenemos nosotros lo que es una retroalimentación.
¿Sí? La retroalimentación no es otra cosa más que la entrada de datos a partir de la salida de información de otro sistema. ¿Sí? Por ejemplo, un sistema de información me puede llevar a tener un resultado, pero ese resultado lo va a tomar otro sistema que lo va a reprocesar y le va a ser de más utilidad para sus procesos o para hacer otros procesos. ¿Sí me explico? Imagínense, por ejemplo, un sistema de ventas, como el que está ahí plasmado en la pantalla. Eh, Imagínense que yo tengo una empresa de venta de algún producto y yo tengo vendedores en la ciudad, en el norte, en el centro, bueno, en el estado, en el norte del estado, el centro del estado y el sur del estado. Ahí tengo yo mis sucursales y mis vendedores. Si mi producto, por ejemplo, fuera un refresco y veo que ese refresco se está vendiendo más en la frontera, ¿qué decisiones debería yo tomar o qué tendría que hacer yo para que los mismos refrescos que se estén vendiendo allá se vendan en el centro y en el sur? Bueno, a través de un sistema de información yo puedo saber primero dónde se vende más. Bueno, se vende más en la frontera. Ahora, ¿por qué se vende más? Dentro de un sistema de información, debo yo de ser capaz de sacar información, de consultar información para poder tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, si se está vendiendo más el refresco en la frontera, yo estoy haciendo un monitoreo dentro del mismo sistema. Un monitoreo de, por ejemplo, quiénes son los vendedores que están logrando esas ventas altas. Imaginemos que son 3 vendedores en la frontera que están o que ya saben cómo hacer su planeación, hacer todo lo demás para poder tener más clientes. Entonces, gracias a esa retroalimentación y control que yo estoy monitoreando y evaluando pues todo el movimiento de mis ventas, yo quizá puedo tomar una decisión y la decisión podría ser que que 2 de los 3 vendedores que están en la frontera, uno lo mando al centro y otro lo mando al sur, para que apliquen las mismas estrategias que aplicaron en la frontera y así pueda yo obtener más ventas en el centro y en el sur del estado. ¿Sí? Una vez que hice ese ajuste en el sistema, ahora tengo que volver a la retroalimentación, a ver cómo se están comportando los vendedores que yo reasigné en esas sucursales. Nuevamente, con el monitoreo, la evaluación, el control que se está haciendo internamente en el sistema, yo podría tomar más decisiones. Quizá contratar más gente, quizá capacitar a la gente, ¿sí? Hacer ajustes en el sistema. Entonces, un sistema es como un ciclo. No comienza con el proceso, con la entrada y no termina con la salida, ¿sí? Sino que un sistema debe de ser capaz de retroalimentarse a sí mismo para que yo como el encargado de ese sistema pueda tomar las decisiones a través de consultas que yo hago a la información que me está arrojando. ¿Sí me explico? Entonces, para que un sistema de información sea más útil, tengo que ponerle o agregarle 2 componentes, la retroalimentación y el control de esa retroalimentación y esa información que está saliendo. ¿Sí? Y así se está ciclando. Siempre es un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo y ahí va a quedar. ¿De acuerdo? No es algo que comienza y termina, siempre va a estar en constante movimiento. Por ejemplo, si lo queremos ejemplificar esto, pero con, no sé, con un aparato como, bueno, aquí en el ejemplo es son calderas de agua, pero lo podemos ver, por ejemplo, en los en los termostatos de los refrigeradores, en los termostatos de los aires acondicionados. Si se acuerdan, ahí en la UPB, en los salones hay un cuadrito donde nosotros aumentamos o quitamos la temperatura,
o apagamos el abanico, o apagamos por completo el sistema. Ese aparatito es un sistema de información, ¿sí? O bueno, es el que controla el sistema de información. Por ejemplo, eh, esto es para calderas de agua caliente o para calefacción, pero es lo mismo si fuera aire acondicionado, sería al revés. Por ejemplo, imaginemos que está haciendo mucho frío y yo tengo por ahí un calentador de gas para toda la casa. Bueno, el termostato es un aparato que me permite a mí, a través del termómetro, pues con saber cuál es la temperatura de la habitación o del área donde se encuentra. Así como el refrigerador tiene su termostato, si lo han visto es como un relojito y una perilla con unos números. Ese es el termostato que le dice cuando llega tal frío, apaga el compresor, y cuando ya se esté calentando el interior, vuelves a encender el termostato para que vuelva el sistema a funcionar. El aire, perdón, el aire acondicionado es lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes agarran el control del aire acondicionado, ustedes suben o bajan electrónicamente la temperatura, y cuando bueno, si se fijan donde sale el frío, si alguna vez han sido curiosos, hay como un termómetro, ¿sí? No termómetro como los que conocemos, sino es como un cilindrito metálico que está conectado a la electrónica del aire acondicionado, del evaporador, y ahí está detectando a qué temperatura está la habitación. Cuando está caliente la habitación, pues enciende el sistema. Cuando llegó a la temperatura deseada que ustedes programaron, se apaga, ¿sí? Pero imagínense, si yo solamente tomara al sistema como entrada, proceso y salida, quedaría de esta forma. El termostato está checando la temperatura que yo quiero, ¿no? Imaginemos que está a gusto la habitación. Cuando ya empieza, en este caso, a hacer frío, el termostato emite un voltaje a una válvula. Esa válvula es una válvula de gas o que permite salir el gas para que encienda la caldera, ¿sí? Cuando se enciende la caldera, se supone que en la habitación va a tener un aumento de temperatura, o sea, va a haber un aumento de calor, ¿sí? O una pérdida de calor, dependiendo. Por ejemplo, si está haciendo mucho frío, va a checar que no hay pérdida de calor. Digo, pero no hay pérdida de calor. Entonces la habitación tiene que estar ciclándose o retroalimentándose con el termostato. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sistema detecte que él llegó a la temperatura deseada, ¿sí? Y se apaga. Cuando hay una pérdida de calor, nuevamente el sistema vuelve a funcionar hasta llegar a la temperatura deseada y apaga el voltaje. Si no tuviéramos esa retroalimentación que está aquí, pues siempre estaría encendido el refrigerador, siempre estaría encendido el aire acondicionado, siempre estaría encendido la calefacción, ¿sí? Y por ende, pues los motores se van a quemar porque no dejan de trabajar. Si se han fijado, por ejemplo, el refrigerador que de repente se apaga, es porque ya llegó a su temperatura programada y vuelve a entrar o vuelve a funcionar el sistema cuando detecta que hay una pérdida de frío, ¿sí? Igual con el aire acondicionado. Entonces, imagínense, si no hubiera una retroalimentación, siempre estaría encendido el sistema. Es lo mismo en un sistema de información. Si no hay retroalimentación, el sistema llega hasta la salida y ya no sé, en el ejemplo que vimos anteriormente, ya no sé si mis trabajadores están trabajando bien, cómo van, no voy a poder hacer informes, reportes, no voy a poder hacer históricos. ¿Por qué? Porque no hay una retroalimentación. Y dentro de la retroalimentación, bueno, está el almacenamiento de la información, el respaldo de la información, etcétera, ¿sí? Pero básicamente así es como funciona lo que es el sistema de información. Con retroalimentación y siempre tiene que haber un control. El control, pues lo haría aquí un termómetro, ¿sí? Que está controlando si hace más calor o más frío. Ese sería el control.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? No, profe, todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, por aquí acabo de ver el chat, dice con sensores. Todo bien, muy bien. Ya sé cómo funciona un termostato. ¿Ya? ¿Ya sabías o ya supiste aparte de eso? Ah, ok. Bueno, si se fijan en su refrigerador es lo más común, ahí está el termostato, es una perilla. Ahí entre más, creo que entre más alto el número, más frío. Entre menos el número, más caliente, menos frío. Y si alguna vez se ponen atentos ahí, el refrigerador a veces dicen las mamás, oye, ya se descompuso porque pues no se oye que suene. Ok, no suena porque ya llegó a su temperatura ideal. Igual los aires acondicionados. Pero bueno, ese es el termostato. Igual en los automóviles hay un termostato que sirve para que no se sobrecaliente el motor. Si el motor está muy caliente, el termostato manda una señal a la computadora y detiene el automóvil o no deja que arranque, precisamente para que se enfríe el motor. En las computadoras, eso yo creo que es muy común y les ha pasado a todos ustedes, que cuando a veces están trabajando, se apaga de repente. La vuelven a encender y vuelve a funcionar, pero dura un minuto o menos y se apaga. Bueno, el procesador también tiene un termostato que protege a todo el sistema para que cuando hay una subida de temperatura se apague y no se queme. Si no tuviera ese control y esa retroalimentación, seguiría encendido el procesador y hasta se incendia toda la computadora o la laptop. Igual con los celulares. Muchas veces cuando los celulares se queman es porque tienen un componente que se llama termostato que falla. ¿Sí? Entonces no controla la temperatura. Pero bueno, qué bueno que ya aprendieron que es un termostato. Los que no sabían y los que sí sabían, bueno, ya lo retroalimentaron ahora sí. Bueno, ok. Dentro de lo que es la empresa ya, vamos a irnos a un poquito más ya a lo que es la administración, lo que es la empresa. Dentro de la empresa, cualquier proceso que nosotros hagamos dentro de ella, sea administrativo, contable, logístico, no sé, de cualquier tipo, un sistema de información siempre va a tener los tres elementos primordiales, que era entrada, proceso y salida. Pero aparte dijimos que tiene que haber una retroalimentación y un control. ¿Cómo los veo plasmado eso dentro de la empresa? Bueno, dentro de la empresa, ¿sí? Los tres principales, por ejemplo, elementos del sistema de información, que es entrada, proceso y salida, los podemos ver ahí en la pantalla. Por ejemplo, ¿cuáles serían las entradas? ¿Sí? Las entradas, bueno, serían las personas, o sea, los empleados. ¿Sí? Pueden ser recursos económicos, como las personas, dinero, el material, las máquinas, terrenos, energía, información, etcétera. Como entrada, no voy a decir de datos, sino como entradas a la empresa, puede ser todo eso. ¿Sí? Desde el personal hasta la información, pasando por el mobiliario, pasando por los vehículos. Todo lo que haga funcionar a mi empresa sería una entrada. ¿Sí? El procesamiento sería todos los procesos de negocio que voy a hacer. Por ejemplo, poner en el mercado un nuevo producto, desarrollar un nuevo producto, producirlo, las entregas, las devoluciones, los controles de calidad, los servicios que estoy ofreciendo yo, las asesorías o apoyo a clientes, entre otros procesos. Todos los procesos, si se fijan, tienen pues un caminito a seguir, ¿no? Tienen una receta o los pasos que tengo que seguir y siempre son en orden. Siempre tienen que estar en orden. Y como salida, bueno, si yo tengo entradas de mi negocio y los llevo a cabo al pie de la letra, pues mi salida puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un pago,
¿sí? Puede ser una contribución, información, etcétera. Productos, pues como cualquier producto terminado. Servicios, puede ser un servicio como el de Netflix, puede ser el servicio de telefonía. Los pagos, por ejemplo, hay una empresa que se llama SPAY, que es la intermediaria entre los bancos o entre diferentes tipos de cuentavientes o empresas para poder trasladar de un banco a otro o de una cuenta a otra lo que viene siendo dinero o pagos en este caso. Las contribuciones, bueno, todo lo que vendría siendo contribuciones federales, estatales, como las de Hacienda. También puedo tener una salida de información de eso. Y por obviedad, la información. Lo tendría como salida. Pero si se fijan, aquí hay como un diagrama. Si yo lo tengo así horizontalmente, pues hasta ahí llegaría el sistema. ¿Y ahora qué hago? Siempre esos procesos o elementos, perdón, entrada, proceso, salida, siempre van a estar controlados. ¿Por quién van a ser controlados? ¿O quién es el jefe dentro del departamento? ¿Quién es el jefe, el dueño de la empresa? ¿Sí? O sea, el control siempre lo va a tener la dirección. Siempre la dirección, como su nombre lo indica, dirige cómo se deben de llevar a cabo todos los procesos, cómo se deben de controlar las entradas, cómo se deben de aprovechar las salidas. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el intermediario entre la dirección y lo que es todos los elementos del sistema de información? Es imposible que un solo director o un solo dueño de una empresa pueda tener, pues, conocimiento de todo eso. ¿Cómo le puede hacer una sola persona o un ejecutivo de una empresa? ¿Cómo le puede hacer para conocer todo lo que está pasando en su negocio, todo lo que está pasando en su empresa? Pues hay un intermediario que precisamente es el sistema de información. El sistema de información es el que nos va a brindar la retroalimentación. Imagínense que el director de una empresa quiere saber, no sé, cuántas sillas se fabricaron el año pasado. No va a ir a preguntarle a cada uno de los jefes de departamento, no va a ir a preguntarle a cada uno de los empleados, no va a ir al almacén a contarlas, no va a ir a los reportes impresos, ¿sí? Sino lo que va a hacer es sentarse en su silla, entrar a un sistema de información y decirle al sistema de información, dame el reporte de ventas de sillas del año pasado. Enter. Bueno, no así, ¿verdad? Tiene que seleccionar ciertas opciones para que le arroje un informe. Y ese informe está conectado con ese sistema de información y está conectado con los otros subsistemas de información que tiene que haber en todos los departamentos de la empresa o en los módulos que va a tener ese sistema. Si quiere saber, por ejemplo, si tiene dinero para pagar la nómina, igual le puede preguntar a su contador, ¿no? Pero si él quiere, él está de viaje por viaje de negocios, está en China, bueno, en China no, mejor más para acá, por acá en Europa, que creo que están igual. Pero bueno, en cualquier lado no va a estar dentro de la empresa y quizá por teléfono pues no sería muy viable. Entonces tendría que haber un sistema de información capaz o que tenga la capacidad de poderse conectar a internet, ¿sí? Y checar si va a tener dinero o no para pagar la nómina de la quincena que entra. O si tiene dinero o no para realizar una inversión en el extranjero donde se encuentra en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema de información es el intermediario entre todo lo que pasa en la empresa y quién lo controla o quién lo dirige. Y cada uno de esos elementos, entrada, proceso y salida, tiene sus propios, podríamos decir, subsistemas de información que le permiten llevar a cabo sus operaciones diarias. ¿Sí? Si nos vamos, por ejemplo, a los tres que están abajo, a esos que están aquí, esos sistemas de información se les puede conocer como sistemas transaccionales, ¿sí? Porque hacen las transacciones diarias de la empresa. Están trabajando en el día a día. Un sistema de información de retroalimentación sería un sistema de información administrativo, que es el que va a recopilar toda la información
de los subsistemas que están aquí y los va a procesar para alimentar a otro sistema de información que son los sistemas de información ejecutivos, que son los que utiliza el director. El director no va a utilizar un compact, que es para el trabajo diario. Tampoco va a utilizar el sistema de inventario. Él va a utilizar un sistema ejecutivo que le va a poner en pantalla o le va a dar un panorama amplio en una pantalla de todo lo que está pasando en ese momento de su empresa. Para un ejecutivo es mucho más fácil presentarle gráficas o presentarle cifras a que se meta en un reporte ahí de 100 hojas a ver cómo está su empresa. ¿De acuerdo? Y bueno, si se fijan, esta cápsula que está aquí dentro del cuadrado este es la empresa. Pero la empresa siempre está afectada externamente. O sea, todo lo que pase en el exterior puede afectar al sistema de información de la empresa. Por ejemplo, si yo me dedico a fabricar un producto, cualquier producto que sea, ¿qué es lo que ocupo como entrada? Ocupo lo que es la materia prima. Entonces, imagínense que si mi proveedor, que es alguien externo a la empresa, mi proveedor dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a surtir. O mis empleados se pusieron en huelga y es imposible darte la materia prima. Entonces, lo que pasa externamente afecta también internamente al sistema. En este caso, si mi proveedor no me provee de materia prima, pues afecta a todos los procesos que están involucrados en el sistema de información. No puede haber retroalimentación, no puede haber control. ¿Sí? Y si yo no obtengo una ganancia, pues voy a tener una desventaja con mis competidores, ¿sí? Que también es otro participante dentro de todo lo que viene siendo este ambiente. Los sindicatos, si yo tengo un sindicato en la empresa, se pone en huelga, todo se para y me afecta a mí como empresa. Las instituciones financieras, las agencias de gobierno como el SAT, la misma comunidad, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con esta situación, pues muchos negocios también tienen que cerrar, les está afectando en sus sistemas o en la forma en cómo hacen sus cosas. Los clientes, los accionistas, etcétera. Son muchos los participantes que puede haber afuera de la empresa, pero que pueden afectar significativamente a lo que es, pues, mi sistema de información interno que tengo yo, ¿sí? O mi forma de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa todo ese cuadrito. Aquí lo importante es saber que en el nivel más bajo, no porque sean menos, sino en el nivel más bajo está todo lo que pasa diariamente en la empresa. En el medio siempre va a estar los sistemas de información que nos van a permitir ser el puente entre lo que está pasando diario y lo que decida la dirección, o al revés, que la dirección pueda ver siempre lo que está pasando diariamente. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene que haber una retroalimentación controlada por alguien. No se puede dar sola. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? Con este cuadro. Sí, profe. Sí, profe. Todo tiene un orden. Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, la siguiente diapositiva es algo muy parecido. Pero esto ya estamos viendo lo que es un modelo o el modelo que tenemos que seguir para poder construir nuestro sistema de información. Una cosa es cómo se comporta y cómo se comporta el exterior con nuestro interior en la empresa. Y otra cosa es saber cómo construir mi sistema de información. Esto pues ya no influye en lo que está por fuera, sino solo lo que es por dentro. Y yo debo de contar con un modelo para poder desarrollar ese sistema de información. Y ese modelo es este, o es el que más se sigue en las empresas. O bueno, se tiene que seguir en las empresas. Nuevamente, tenemos los tres elementos principales, que es la entrada,
Bueno, aquí ya voy a hablar de un sistema de información informático, ¿sí? Puramente informático. Para poder desarrollarlo, debo de tener yo los recursos necesarios para poder alimentar al sistema. En este caso es mi entrada de datos. Para poder alimentar un sistema, la comida que le tenemos que dar son datos. Y ya dijimos que los datos por sí solos no nos dicen nada, ¿sí? El dato es la unidad de información o la unidad mínima de información que yo puedo tener. Ahora, esos datos, mi sistema de información debe ser capaz de procesarlos para obtener una salida de información, ¿sí? Que puede ser, como les digo, alimento para otro subsistema o para otro módulo de mi sistema. Pero dentro de las actividades debo de estar controlando el desempeño del sistema. ¿Quién lo va a controlar? ¿Sí? Pues precisamente los que han desarrollado el sistema de información. ¿Sí? ¿Cómo se está desempeñando ese sistema? Muchas veces cuando se realiza un sistema de información no se hace desde el principio al fin y se instala, sino que se desarrolla, se instala y se lleva un control de cómo funciona ese sistema. Si se han fijado, para algunos sistemas o programas que ustedes han visto por ahí, tienen versiones. La versión 1, la versión 2, la versión 3, o el parche para la versión tal, ¿sí? Eso es cuando se hay una retroalimentación. No sé si se han fijado que Windows dice, o algún otro programa les dice, activa esto para retroalimentar los posibles errores que puede tener el sistema. Se supone que si hay un problema en el sistema, hago una retroalimentación para quienes desarrollaron el sistema, ellos van a ver que hay un problema, lo ajustan o lo reajustan, y ahí es cuando ya tenemos los parches o los patches, ¿sí? O hay veces, por ejemplo, si este fuera un videojuego, en los videojuegos hay bugs, ¿sí? Y ya nos dicen, bueno, hay que instalar eso, hay que hacer esta cosa para que ese bug desaparezca, ¿sí? O nuevas versiones de software. Siempre nos dicen, esta versión del software ya, pues, eliminó estos errores y ya enlistan los errores. Es lo mismo, este control de desempeño del sistema siempre va a estar controlando y retroalimentándose, ¿sí? Para ver si hay algún problema. Si hay algún problema, se reajusta, se retroalimenta y ya tenemos una nueva versión del sistema para que funcione bien. Pero siempre que nosotros en un sistema de información electrónico, ¿sí?, procesamos datos, una vez que ya se procesaron esos datos hay que almacenarlos. Una cosa es la entrada de los recursos crudos y otra cosa es el procesamiento y la salida de datos ya digeridos o ya datos procesados, ¿sí? Esos datos procesados son los que se van a almacenar. ¿Dónde se almacenan? Pues en bases de datos. ¿De acuerdo? Y la salida, bueno, ya dijimos que es el resultado del sistema o lo que querramos nosotros hacer con ese sistema. Ahora, así como hay participantes externos que afectan al negocio, también hay recursos externos que sin ellos el sistema de información no puede funcionar, o al menos no puede funcionar correctamente o satisfactoriamente, como querríamos nosotros. Los primeros son los recursos de personas. ¿Cuál es mi recurso de persona? Pues los usuarios finales. ¿A quién va dirigido el sistema? Ese es uno. O los especialistas de sistemas de información. Una cosa es quien usa el sistema y otra cosa es quien lo mantiene o lo programa, ¿sí?, o lo reajusta. Esos son los especialistas de sistemas de información. Otro recurso que debe tener el sistema de información son los recursos de software. O sea, ¿qué programas voy yo a instalar? Por ejemplo, para hacer un sistema de información necesito un lenguaje de programación. Bueno, ¿qué software voy a instalar? ¿O qué pasos o qué procedimientos debo de seguir para el desarrollo de ese software? Esto que está aquí, recursos de software, es una parte, ¿sí?, de lo que ustedes van a hacer
Pues en este cuatrimestre, al momento de hacer su diccionario de datos. O sea, ¿qué procedimientos voy a seguir yo? Bueno, ¿qué procedimientos debe de seguir quien lo va a programar? ¿Sí? En este caso, o en su caso. Los recursos de hardware. ¿Qué tipo de maquinaria voy a ocupar? ¿Qué tipo de medios, ¿sí?, voy a ocupar? Pueden ser máquinas, pueden ser dispositivos electrónicos, etc. Todo lo que sea hardware. Los recursos de redes no es otra cosa más que el canal por donde voy a transmitir la información. Son los medios de comunicación, son las redes, todo lo que soporta una red, todos los aparatos de telecomunicaciones, junto con lo que es el cableado y todo lo demás. Y otra cosa que ustedes van a llevar a cabo, aparte de lo del software, son los recursos de datos. Ustedes van a decidir qué datos son los que van a utilizar, cómo se van a llamar, de qué tipo van a ser, numérico, de texto, de fecha, qué longitud van a tener, qué bases de datos van a ocupar, de qué extensión, ¿sí?, con qué software, y los recursos de conocimientos, que no es otra cosa más que ya el saber de cada uno de nosotros como personas, aplicando ese conocimiento a lo que viene siendo todo lo que son los recursos de datos. ¿Cuáles serían esos conocimientos? Bueno, la recolección de los datos, saber cómo voy a fabricar una base de datos, cuáles son los datos importantes que debe de tener el sistema. Y son muchas decisiones que debe de tomar alguien con el rol de analista de sistemas, ¿sí?, que es un rol que ustedes pueden jugar también dentro de una empresa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Ok, ya les meten Hagi y ponen los parches para que no se puedan. Ok. Bueno, entonces en sí, un sistema de información es eso. Consta de 3 elementos, que son entrada, proceso y salida, pero dentro de un sistema de información siempre tiene que haber una retroalimentación y un control para que precisamente el sistema siempre esté actualizado o siempre funcione correctamente o funcione de acuerdo a las especificaciones que hay en ese momento. Por ejemplo, imagínense que es un sistema de información contable. Si hay alguna modificación en las leyes del SAT, bueno, ese sistema se tiene que modificar. Y al modificarse ya es otra versión, ¿sí?, otra versión del mismo software. Cuando cambian, por ejemplo, de una versión, no sé si lo han visto. Por ejemplo, puede decir versión 1 y luego versión 1.1, versión 1.2, 1.3, 1.3.1, y así hay muchas versiones medio raras. Cuando una versión tiene un número entero y tiene decimales, quiere decir que los cambios han sido mínimos. Pero cuando los cambios son muy drásticos, pasan de un número entero a otro. Es el caso de Windows. Windows, si se fijan, había desde el principio, no sé si les tocó, Windows 95, Windows 98, número entero, Windows 2000, luego Windows Vista, que aunque no es un número, es otra versión muy diferente al 2000. Bueno, antes era el XP también, es otra versión. Luego viene el Windows 7, número entero, Windows 8, que era muy diferente al 7, y luego hubo otra que era el 8.1, que era igualita al 8, nada más que con mínimas mejoras o mínimas modificaciones, y luego ya se brinca el Windows 10, otro número entero, que si se fijan es totalmente diferente a los anteriores, ¿sí? Pero siempre en un sistema, cuando las versiones cambian de un número a otro, es porque los cambios son muy drásticos. Cuando cambian con decimales, los cambios son mínimos, ¿sí? Viene siendo como quien dice la misma versión.